en lo profundo de las minas. Un relato de terror de María Larralde. Existen sucesos sobre los que no se quiere arrojar luz alguna por lo insoportablemente horrendo de sus consecuencias, pero ¿y si hubiera razón tras los actos besánicos de una persona? ¿Quién querría saberlo? ¿Quién querría aceptar esa verdad? Uno. El frío de aquel invierno de 1909 no puede compararse con nada más atroz. Jamás los habitantes de la pequeña población de Kennecott han reportado datos sobre una tormenta de mayores dimensiones. Informes escritos de algunos mineros cuentan cómo nubarrones albos cargados de nieve helada atormentaron los bosques de abetos hasta hacerlos doblarse en imposible contorsión durante semanas. Algunos mineros, estremecidos, susurraron a los miembros del primer equipo de rescate del terror que experimentaron durante su largo enclaustramiento, debido en gran parte a lo extraño del comportamiento de los bosques durante el tiempo que duró la salvaje ventisca. Otros comentaron que las ramas de los árboles apilados se rozaban continuamente entre sí, emitiendo un sonido hasta entonces desconocido, algo parecido a un lamento continuo. Unos pocos dijeron que era parecido al zumbido de ciertos insectos batiendo sus alas al unísono en enjambre. En todos los casos aseguraban que era un fragor terrible que, junto al ulular de la galerna incansable, impedía escuchar cualquier otro sonido. La locura insidiosamente aprisionó bajo un cerrojo irracional las mentes de los mineros y la llave, al parecer, fue arrojada lejos de allí. Los inviernos son inhóspitos en Alaska. Sin embargo, no hay evidencia de que ningún habitante de Kennecott o de su hermanastro pueblo bastardo McCarthy haya vivido un temporal tan prolongado en el tiempo, ni tan feroz, ni tan mortal en ningún año anterior, ni tampoco en los años posteriores. Más de 3 meses duró aquella bárbara y estruendosa tormenta invernal, dejando al pueblo dormitorio, la excavación y a todos sus habitantes completamente aislados. Lo que allí ocurrió fue ocultado por lo terrible de los hechos. La mina tenía que seguir produciendo, y así fue. Solamente años más tarde, cuando las minas ya estaban clausuradas, un extranjero que se instaló en McCarthy, Louis Hastings, obtuvo evidencias de los hechos horrorosos que acontecieron en aquellos meses de tormenta. O eso parece.
Indagando, dedujo que la monstruosidad que provocó tantas muertes y desapariciones décadas antes, durante aquel invierno anormal, todavía vivía en lo profundo de las minas abandonadas. De alguna manera llegó a la conclusión de que aquellos a los que creía sus paisanos no lo eran. El conocimiento de aquella realidad le hizo perder la cordura. La versión oficial afirma, sin embargo, que lo hizo porque quería interrumpir el proyectado oleoducto que transformaría Alaska en un lugar civilizado. Pero, ¿quién sabe? La cuestión es que, en un incomprensible arrebato, asesinó fríamente a todos los que pudo de los habitantes originarios que todavía vivían en McCarthy. Mientras disparaba, gritaba incoherencias que nadie pudo descifrar. Entre alaridos aullaba graves acusaciones contra los habitantes de aquella pequeña ciudad. ¡Qué extraño fue todo! Los acusaba de no ser humanos, gritaba que eran monstruosos seres venidos del espacio exterior. Sin embargo, el delirante asesino se dejó detener sin oponer resistencia, agotado por la huida en loca carrera a través de la helada montaña. Pero estos hechos ocurrieron muchos años después de estar clausuradas las minas de Kennecott. Fue en 1983. Las posibles conexiones no están claras. Es probable que este hombre conectara acontecimientos que realmente no estaban relacionados, o simplemente que creyera descubrir en aquellos que hasta ese momento habían sido sus amigos una identidad suplantada como producto de una psicosis aguda. Lo poco que se sabe se ha encontrado en unos cuantos informes médicos, pero no fueron las únicas fuentes de información. Stephen Birch fue el primer presidente de la compañía Kennecott. Cuando la gran tormenta acabó, pidió que recopilaran los testimonios de cada uno de los supervivientes. Estas declaraciones, diferentes a las realizadas por los investigadores policiales, quedaron archivadas en la caja fuerte de Birch. Parece ser que quedó conmocionado ante las atroces vivencias de sus trabajadores durante aquella reclusión. Sin embargo, nunca llegó a declarar públicamente una opinión sobre lo sucedido. La compañía Kennecott sí emitió un breve comunicado en el que deseaban aclarar todos los hechos. Se ponían a disposición de los investigadores, comprometiéndose además a ofrecer cuantiosas ayudas a los mineros y sus familias por los daños personales derivados de tan infortunado accidente natural. Pero años más tarde, tras el múltiple e irracional asesinato que perturbó profundamente a toda la región, la gente comenzó a murmurar sobre la posibilidad de que algo extraño parecía seguir allí, dentro de las minas de Kennecott, porque el perverso y multitudinario asesinato podría no ser algo aislado. Hastings parecía delirar gravemente. Lo que decía era algo tan increíble, tan absurdo, que nadie en su sano juicio relacionó aquellos lejanos hechos del pasado, unos hechos que nunca se esclarecieron del todo. Los periódicos pasaron por encima del homicidio, alegando que Hastings era un perturbado, sin más.
pero en realidad nadie puede afirmar con rotundidad que ambos hechos no tengan alguna conexión, ya que los recuerdos de algunos ancianos de pueblos cercanos e incluso algunos agentes de la ley que han tenido acceso a los informes que todavía siguen archivados dicen que aquella tormenta trajo a este mundo algo siniestro. Pero en general nadie le dio mayor trascendencia al crimen de Hastings, ya que aquellos acontecimientos habían ocurrido hacía casi un siglo y los informes psiquiátricos lo diagnosticaron de enajenado mental. Los informes oficiales de la investigación realizada por la propia empresa Kennecott sobreviven en un par de carpetas clasificadas con el sobrenombre de Informe sobre los acontecimientos de la Gran Tormenta 1909-1910. En realidad se encuentran en muy mal estado, viejos, mojados y enmohecidos, casi ilegibles. Estos son los hechos. El invierno de 1909 fue inhumano. Hubo que parar los trabajos en las minas para evitar accidentes. Los hombres se amontonaban en sus literas, acurrucados entre pieles cálidas, esperando que amainara el indomable temporal. Pero hacia el tercer día, algunos de los mineros, entre ellos Levi Ross, el gordo ranchero venido del sur, anunciaron su partida porque, según dijo el aludido, no hay dinero en el mundo que te libre de la locura causada por una mala ventisca. Sin embargo, no fue factible su marcha, pues la única vía posible para salir de Kennecott estaba completamente sepultada por toneladas de nieve: la carretera de McCarthy. Más de 100 kilómetros de una vía que conectaba, y aún lo hace, esa zona aislada del mundo con la civilización. Los nervios de Levi Ross fueron aumentando, impidiéndole estar sosegado, hasta que la ventisca demoníaca se alejó hacia el este tan inesperadamente como había llegado. Pero esto fue 3 meses después. Sin embargo, hasta que ese momento llegó, Levi Ross caminó día y noche por el barracón dormitorio como un alma en pena que arrastra unas gruesas cadenas. Daba miedo verlo. Apenas comía nada y adelgazó tanto durante el aislamiento que, cuando aquella brutal ventisca pasó definitivamente, su cuerpo había cambiado por completo. Le colgaban pellejos en la cara, en los brazos y piernas, y su tripa era un acordeón flácido. No hablaba con los demás y solo repetía incoherencias que nadie supo descifrar. Se escondía del resto de mineros. Su suspicacia llegó a tal límite que, cuando se le rescató, estaba escondido en el almacén de las cocinas, agarrado a una especie de diario en el que había ido escribiendo incoherencias sobre la vida de las minas, los mineros y la terrible tormenta. Este diario estaba en manos de la policía cuando inicié mi investigación, y gran parte de mis conclusiones se basan en algunos de sus apuntes. Aunque he de decir que la mayoría de lo que en él está escrito no se puede comprender, pues su grafía es prácticamente infinitesimal, como si no quisiera que nadie pudiera comprender lo que estaba legando a la posteridad. No fue el único que se volvió loco. Tom Sting, un tipo enjuto y desgarbado, solitario, de pelo rubio y lacio hasta los hombros, prácticamente no se levantó de su litera más que para comer a escondidas la carne seca y el rancho diario.
Solamente habló una vez, y lo que dijo fue interpretado por los demás como un mal presagio. Sus ojos azules, oblicuos y agudos miraron hacia el exterior con intensidad, como buscando algo en aquella demente tormenta de nieve y frío, y su voz sonó profética. «Ya veremos si salimos vivos de aquí». Escupió un negro salivazo contra el suelo, tosió varias veces y siguió mirando impávido afuera. Los 20 que compartían dormitorio lo observaron inquietos, esperando que siguiera hablando. Quizás él sabía algo más sobre aquel horrible temporal que el resto, pues era de los pioneros que llegaron a las minas. Llevaba muchos inviernos a sus espaldas, pero no dijo una sola palabra más. Habitualmente, muchos de los hombres se marchaban en invierno, pues dada la latitud a la que se encontraban, era mejor para los trabajos. Pero ese año no dio tiempo. Aquel repentino y monstruoso huracán los pilló por sorpresa. Todos los 100 hombres que trabajaban en los yacimientos de cobre se vieron forzados a quedarse. Estaban atrapados. No pudieron contactar con el exterior durante los 3 meses. Parecía que el mundo había desaparecido. Las casas donde se agrupaban los mineros, construidas en madera obtenida de los bosques aledaños, eran robustas, pero a más de uno se le pasó por la cabeza que no aguantarían. El miedo fue adentrándose en sus corazones. Los del equipo de dirección de los trabajos de la mina, que también tuvieron que pasar el invierno junto a sus trabajadores, intentaron poner en marcha una expedición para pedir ayuda, pero no hubo ni un minuto de remisión del temporal. Aislados, abandonados a su suerte junto a sus hombres, comenzaron a sentirse desesperados. No tenían provisiones para pasar un invierno completo. Anthony Butler era el ingeniero jefe, un tipo que provenía de una familia francesa, con una educación exquisita y unos modales un tanto alejados de lo que se espera en un trabajador de minas. Era, sin embargo, muy respetado por todos. Su bigotillo negro no lo hacía parecer mayor de lo que era, ni tampoco excesivamente cursi o endeble. Seguramente no llegaba a la treintena cuando todo se desencadenó de forma repentina. Él fue el primero en dar la voz de alarma, y justamente porque era una persona de un equilibrio mental evidente, todos creyeron inmediatamente que lo que Butler dijo, que había visto, era cierto. Tras más de un mes de encierro durante una noche misteriosamente oscura, el ingeniero miraba desde su ventana hacia el impenetrable cielo. Nada se veía y tan solo escuchaba el trágico ulular del viento despótico. Sin saber por qué, se sintió inquieto. Se pegó al cristal, limpió el vaho de su respiración e incluso abrió la ventana al divisar algo extraño que lo sorprendió. Le pareció ver en lo alto de la colina, en la oscura y eterna noche glaciar, una extraña luminiscencia completamente desconocida. Esta iba tomando un volumen cada vez mayor. Parecía que la luz iba acompañando en su recorrido a algún objeto de forma ovoide. El cuerpo se acercaba oculto tras el fulgor a gran velocidad desde el firmamento. Pronto impactaría sobre la parte norte de la montaña. La iridiscencia que emitía palpitaba al ritmo de un corazón agitado, de tal forma que, en segundos, desapareció para volver a brillar con un resplandor azulado aún mayor.
Butler supo que, según la trayectoria que el objeto no identificado acababa de recorrer, debió precipitarse en la zona de entrada trasera de las minas. No pudo, sin embargo, escuchar el correspondiente impacto sobre la tierra gracias al desorbitado griterío del viento, cuya intensidad pareció aumentar durante el fenómeno. Butler se sintió desconcertado unos segundos. Pensó en qué podía ser aquello. ¿Un meteorito? Sin embargo, en su mente una sombra se adueñó de sus pensamientos. Parecía algo completamente diferente a todo lo que conocía o pudiera siquiera imaginar. La coloración azulada de aquel objeto no le hizo pensar en un origen natural. Tras unos segundos, completamente desconcertado por lo que acababa de ver, avisó a su equipo: Fosters, Simons y Bryan. De los tres, Fosters, el representante de la empresa, dedicaba casi todo su tiempo a la contabilidad, a los asuntos económicos. Era el responsable tanto de los salarios como de los suministros. Además, su función era cubrir todas las necesidades de los mineros. No tenían demasiadas comodidades, pero sí mujeres, y todo gracias a que logró una partida, digamos, para vivir con relativo desahogo viril. Era un tipo moreno y bajo, con una melena negra como el carbón y ojos oscuros de mirada inquisitiva, de costumbres tranquilas y poco dado a la bebida. Simons era un ingeniero de minas como Butler, aunque más experimentado. Le sacaba al menos 20 años a Anthony. Fue el primer ingeniero de las minas Kennecott. Seguramente su eficacia fue la mejor en la anterior década para la compañía. Su aspecto desaliñado era fruto de una dejadez provocada por el exceso de inteligencia. Canoso y delgado, sus ojos verdes parecían brillar en la oscuridad. Su humor cambiaba, sin embargo, si no podía fornicar con una mujer, cada poco tiempo parecía desequilibrarse y suya fue la idea de crear un lugar cercano donde abastecerse de ellas, ya que en el asentamiento la empresa tenía terminantemente prohibido llevar a mujeres, ni siquiera a las esposas. Así, la pequeña ciudad de McCarthy, situada a tan solo 8 kilómetros de Kennecott, fue creciendo en salones, putas y alcohol. Desde los primeros años, Butler apreciaba a Simons casi como si de un padre se tratara. Sin embargo, no lo comprendía, aunque tampoco lo intentó jamás. El tercer hombre, Bryan, era un simple zapador. Formaba parte de su equipo porque servía de enlace con los trabajadores, una especie de delegado que era tan eficiente en labores administrativas como en la propia mina. Pasaba largas temporadas fuera, visitando a su mujer y sus 2 preciosas hijas, de las que hablaba constantemente, lo cual convertía a aquel tipo en un auténtico pelmazo para el resto. Era imprescindible mantenerlo ocupado para evitar que su melancolía y su añoranza afloraran. Simons y Bryan habían tenido sus más y sus menos, pues el viejo ingeniero ironizaba sobre el sentimentalismo que Bryan mostraba constantemente. Decía que un hombre tan encoñado no podía ser un buen minero. Lo decía él, que no podía estar sin mujeres, porque se volvía literalmente loco. Pero Simons arremetía con feroz sarcasmo y mala educación cuando le picaba el bajo vientre y pensaba cómo sería aquella hembra que tanto añoraba el pelmazo de Bryan. Debía ser una buena yegua, según él imaginaba, porque no entendía el amor. Y así, satirizando lo que envidiaba, iba enemistándose con el delegado de los mineros que, por su parte, se vengaba chismorreando malintencionados comentarios entre el resto de los trabajadores. Simons no era muy apreciado por los mineros gracias a su propia ineptitud social, a su falta de corrección y cortesía y a los malintencionados comentarios de Bryan.
Butler sabía todo aquello, pero nunca intervino más allá de dar la razón a ambos y a ninguno cuando llegaban al improperio. Nunca llegaron a las manos. Eran como dos gallitos en el corral. Pero aquella noche nada de esto ocurrió. No hubo chistes ni chismorreos, no hubo zafiedad por parte de sus hombres, porque cuando vieron el rostro de Butler, supieron que algo grave estaba pasando. Los 4 se reunieron de urgencia. Por supuesto, ninguno de los 3 sabía qué ocurría. Nadie, excepto Butler, había visto u oído nada. Y tampoco sabían de ningún minero que hubiera avistado objeto alguno. Debían de discutir en pequeño comité, dado que no podían permitirse que corriera una información que atemorizara a los trabajadores, pues las condiciones atmosféricas tan adversas y la reclusión total convertía a esos hombres de las minas en potenciales amotinados, en bestias capaces de llevarse al otro mundo a un compañero impertinente o a un jefe excesivamente metiche. Aunque los mineros son hombres de temperamento duro, que no tienen miedo, capaces de meterse en agujeros como si fueran auténticos topos, sin rechistar, son hombres libres, que no aguantan que se les trate con malos modos. Se ganan su libertad y dignidad realizando el trabajo más duro que existe sobre la tierra. Pero en aquellos días algunos ya mostraban claros signos de cansancio, mal humor y agresividad. Quiero informaros de algo que no sé exactamente qué es, y necesito que guardéis total secreto hasta que lo investiguemos. Todos se miraron y comprendieron que la situación era seria. Simons pensó inmediatamente que alguno de los hombres había intentado fugarse, pues algo había escuchado sobre el gordo Levy. Foster intuyó que se trataba de algo que el mismo Butler había presenciado, pues su cara de espanto era más que suficiente para comprender que la impresión había sido directa. Brian sintió miedo y rápidamente pensó en su familia. ¿Podría volver a verla si tenían que pasar allí aislados todo el invierno? Sin embargo, se hizo un tenso silencio y ninguno habló, ni siquiera para preguntar de qué se trataba. Acabo de ver, hace tan solo unos minutos, algo descendiendo del cielo, un objeto luminoso. Y acercándose a la ventana del despacho, marcó con el dedo el recorrido del objeto. No parecía un meteorito, su trayectoria parecía fijada o, más bien me pareció que planeaba, como si algo lo guiara hacia un punto en la Tierra. Esto me lleva a pensar que puede ser de origen desconocido. No sé qué pensar, la verdad, pero creo que debemos acudir a inspeccionar la zona. Es en la salida trasera de la mina, allí. Y marcó con su dedo índice en el mapa que mostraba el entramado de las minas el lugar exacto. ¿Estás seguro?, preguntó Foster con delicadeza, para que no pareciera que no lo creía. Mira qué tiempo hace. ¿Qué podría haberse estrellado? No lo sé. Lo único que puedo decirte es que lo he visto. Ha descendido de manera controlada, a pesar de la ventisca infernal. Su forma era ovalada, una oscura esfera bajo las luces. Vale, solo era una sugerencia, continuó Foster preocupado. Simons no soltó palabra, solo miraba el rostro alarmado de Butler, y el pobre desgraciado de Brian comentó que sería adecuado informar al resto de mineros para que los ayudaran en las tareas de inspección. No te falta razón, Brian, pero prefiero que vayamos primero nosotros o alguno de nosotros. ¿Y si es una tontería? ¿Para qué asustar a 50 hombres que ya están de por sí hartos de esta situación? Yo iré.
¿Tú solo?, contestó Brian. He pensado en Simmons para que me acompañe, contestó, mirando al viejo ingeniero de rostro enjuto y ojos brillantes. Aunque, si es peligroso, no sería adecuado que os quedéis sin los dos ingenieros disponibles. No me jodas, hombre, dijo Simmons. Tú quédate. Ya voy yo solo. Pero dime, ¿seguro que viste algo caer? ¿Crees que os hubiera llamado por un simple reflejo en el cristal? ¿Que pondría la vida de alguien en riesgo por una simple fantasmagoría, producto de mi imaginación? ¿Crees que estoy loco? ¿Cuándo he sido un temerario? Soy mucho más prudente que tú. El ingeniero recordaba los motivos por los que fue llamado a tomar las riendas de la mina, dado que Simmons era un tanto imprudente y no mantenía los mínimos requisitos de sensatez en sus prospecciones desde hacía un par de años. Yo no creo ni dejo de creer nada. Solo quiero estar seguro de no malgastar mis fuerzas en algo inútil. ¿Has visto la tormenta? No tiene pinta de amainar. Es terrible, da miedo. Nunca, y digo nunca, había visto algo igual, comentó observando por la ventana en un tono conciliador, evitando mirar a su compañero a la cara. Insisto en avisar a los demás. Es algo que nos concierne a todos, añadió Brian. Además, podríamos ir unos cuantos. Sería más seguro. ¿Sí? ¿Irás tú?, le preguntó en tono irónico Simmons, con el desprecio inserto en cada una de las palabras que pronunciaba al hablar, mientras lo miraba volviendo la cara de nuevo hacia lo profundo de la noche. Ya estamos. No se trata de quién irá. Yo creo que debes ir, pero no solo, porque no creo que estés físicamente preparado, añadió Foster a Simmons, posicionándose del lado de Brian. Mientras esta conversación parecía no tener fin, Butler miraba inquieto por la vidriera junto a Simmons. Parecía querer traspasarla y lanzarse hacia el vacío. Sabía que algo muy extraño y quizás peligroso acechaba en aquella oscuridad fría e inhóspita. Sin embargo, no podía intuir qué sería aquello que había aterrizado tras la ladera donde las minas estaban siendo aún perforadas cuando la gran tormenta se desató sin previo aviso. Ya eran demasiados días sin saber nada del mundo exterior. Las comunicaciones eran imposibles y no sabían cuándo cambiaría el tiempo. Lo habitual era que las tormentas duraran 3 o 4 días como máximo, aunque el mal tiempo podía durar semanas. Se dio cuenta de que no podía meter a nadie más en aquel asunto. Dudó de su percepción y finalmente dispuso que iría él, a solas, para evitar que nadie saliera dañado. Si en 2 horas no había vuelto, debían ir a buscarlo. Entonces sería el momento de avisar al resto de mineros. ¿No verías caer un rayo?, preguntó Simmons como última opción racional al dispuesto Butler. No, estoy seguro. Era algo parecido a un objeto resplandeciente que planeaba y parecía describir un recorrido completamente programado. Estoy seguro, explicaba más calmado en apariencia, porque en su interior bullía un presentimiento terrible. Sin embargo, deseaba ir a investigar aquel objeto extraño y eso lo sosegó. Sabía que en un estado de alteración emocional no debía emprender ninguna hazaña peligrosa. Un lugar inhóspito, un tiempo terrible, y el miedo no son buenos compañeros. Comenzaron los preparativos. No sería nada fácil moverse con la ventisca.
La nieve de más de 1 metro de espesor, acumulada en el recorrido hasta la salida de Kennecott, impediría moverse fácilmente. Tenía que rodear la base de la montaña hasta alcanzar la parte posterior, donde había visto que aquella cosa había caído. En condiciones normales, eso suponía simplemente unas 2 horas a pie. A caballo mucho menos, pero era impensable ir a caballo. Debía ir a pie. Se preparó a conciencia. No dudó en ir armado, porque sabía que aquello que había visto era algo fuera de lo normal. Comió algo caliente antes de salir, siendo aún de noche, aunque amanecería pronto. La tormenta provocaba un efecto de noche continua, por lo que esperar al alba no tenía sentido. Los matices desde la negrura total de la noche al gris pálido del día les hacía intuir la diferencia entre ambos momentos, pero los días eran cortos y anochecía muy temprano. Foster, Simmons y Brian no estaban convencidos de que fuera solo, no ya por la gran tormenta interminable que se lo podía tragar en cualquier momento, sino porque aquello que decía haber visto no era, al fin y al cabo, motivo suficiente para ir en su búsqueda. Por última vez, Butler, piensa un poco. ¿Qué podría ser? No creo que sea algo humano, alegó Foster. Efectivamente, Foster, no puede ser de origen humano, añadió con absoluta y radical convicción. Ante esa respuesta, Simon sintió que algo le hervía por dentro. Comenzó a imaginar qué extraña criatura sería aquella que, viniendo del cielo, era capaz de tomar tierra tranquilamente en medio de aquel infierno. No quiero joderte el plan, pero ¿y si fueran extraterrestres? Supongo que es lo que piensas, ¿no?, agregó Simmons. Butler los miró y asintió con la cabeza. Los otros 3 exclamaron improperios entre dientes. Se miraban asustados y parecían no querer dejar que Butler saliera. Pero todo fue inútil. Se ajustó el gorro invernal hasta los hombros, se enfundó los gruesos guantes, tomó su mochila y su arma y se dispuso a salir. Solamente podían vérsele los ojos azules, cuya mirada enajenada asustó a sus 3 camaradas. 2 horas, ni una más, dijo Foster, recordándole el acuerdo. 2 horas, contestó con rotundidad y seguro de sí mismo. Lo vieron marchar despacio, caminando con paso firme y desapareciendo en cuestión de segundos ante su vista. El aire frío se colaba por el portón abierto, provocando el tembleque de los 3 mineros, cuyo aspecto lúgubre entristecía aún más, si cabe, la misteriosa y tétrica noche. Fin del primer capítulo. En lo profundo de las minas.